Como verán, ahí está el tema de análisis dimensional, segunda parte. ¿Qué es lo que debemos conocer respecto a este tema? Bueno, como ya te había mencionado, hay una primera parte que está inclusive en un video anterior. Ahora vamos a ver la segunda parte. Ya hemos visto qué concepto se puede tener de análisis y de dimensión. Lo que vamos a ver el día de hoy son propiedades de las ecuaciones dimensionales, ¿no? Vamos a tocarlo, ese aspecto, y quiero que observes aquí en la pizarra. Como recordarás, habíamos nosotros indicado que los números, ¿no?, son cantidades que no tienen dimensión, ¿no? Ejemplos claros, habíamos dicho, por ejemplo, los números no tienen temperatura, no tienen masa, no tienen tamaño, no tienen color, no tienen sabor, ¿no? Por lo tanto, se les considera adimensionales. Y como nosotros estamos dentro del análisis dimensional, o sea, estamos analizando dimensiones, un número no es una dimensión, o una cantidad numérica no es una dimensión. Por ello es que se le considera 1 como valor en las dimensiones, porque el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Vemos aquí 3 ejemplos claros de cómo vamos a utilizar algunos de esos criterios. Si tengo la dimensión de c por x, esto simplemente va a ser la dimensión de x. ¿Por qué? Porque acá considera que c es un número real. Entonces, si c es un número real cualquiera, prácticamente se va a simplificar, ¿no? Y solamente va a quedar la dimensión de la magnitud x en este caso. ¿Qué sucede cuando tenemos la dimensión expresado a un exponente n? Bueno, ese exponente n va a ser un número, sin embargo, ese número no va a cambiar, ¿ya? Si es 2, va a seguir siendo 2, si es 20, va a seguir siendo 20, ¿correcto? Ese número puede salir fuera de este signo de agrupación corchetes, ¿no? Y puede expresarse de este modo. Lo mismo ocurre cuando yo sumo dimensiones, x más y. Ojo, estamos asumiendo que x con y son dimensiones, no son números. X más y, ¿no? Todo su dimensión expresada a la n. ¿A qué es igual? Bueno, x a la n, que es igual a y a la n. ¿Correcto? Esto en matemática no se cumple, pero recuerda que no estamos viendo números, estamos viendo cantidades dimensionales. Vamos a ver acá algunos ejemplos de lo mencionado aquí. Por ejemplo, la dimensión del número 45, bueno, va a ser 1. Habíamos dicho que todas las cantidades reales, ¿no? Son pues adimensionales, ¿correcto? Entonces, la dimensión del número 45 va a ser 1. Profesor, y si ahí tuviéramos, por ejemplo, otro número, vamos a poner que tengo 100, ¿no? ¿Cuál sería su dimensión? También sería 1, muchachos, ¿correcto? Y si tuviera, por ejemplo, como abajo dice, seno de 30 grados, todos saben en trigonometría cuánto es el valor de seno de 30 grados. Pero a nosotros no nos debe sorprender esa cantidad. Simplemente la dimensión de ese seno va a ser 1, ¿correcto? Va a ser 1. Igual, logaritmo de 2 va a ser 1, 60 grados, su dimensión va a ser 1. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir la explicación que acabamos de ver hace un momento. Bueno, ahí tenemos otra propiedad, la cuarta, de los 3 primeros, ¿no? Hay una cuarta acá. Dice, los exponentes son siempre números, así es. ¿Sí? Por consiguiente, la dimensión de los exponentes es igual a la unidad. A ver, ¿qué te quiero decir? Como ya lo señalé la vez anterior, si tú ves como exponente a una dimensión, ojo, que no sea número, a una dimensión, esa dimensión no debe estar expresado como exponente. Para que eso se verifique, a esa dimensión que está como exponente, lo vamos a igualar a 1. ¿Correcto? No se permite que las dimensiones vayan como exponente, vamos a decirlo de esa manera. Si tú ves que la dimensión está en el exponente de una cierta expresión, simplemente debes afirmar que esa cantidad debe ser igual a 1. ¿Correcto? Eso debe ocurrir. Vamos a verlo en los ejercicios más adelante para que tengas alguna idea. Fíjate acá. No, ejemplo, ¿no? Si x es igual a elevado a la 3k, ¿correcto? Significa que ese 3k, el 3 no es dimensión, ya sabes, pero vamos a poner que la letra k
si sea una dimensión o represente una dimensión. Pero toda la cantidad 3K lo debemos igualar a 1, ¿correcto? De esa manera, nosotros podemos resolver ejercicios cuando haya dimensiones en los exponentes, ¿no? 5. En las operaciones dimensionales no se cumplen las reglas de la adición y sustracción. Por ejemplo, si tú sumas 5L más 5L, lo normal es decir 10L. Eso no ocurre aquí en dimensiones. Si tú sumas 5L más 5L, el resultado simplemente va a ser L. El 5 desaparece porque el 5 no tiene dimensión, se considera como unidad, como 1, ¿no? Entonces, los números no tienen acá dimensión. Entonces, tú sumas 5L más 5L, el resultado va a ser L. Si tú restas 500L menos 70L, el resultado va a ser L. ¿Correcto? O sea, no se cumplen las propiedades de la suma o resta en las dimensiones. ¿Por qué? Porque son dimensiones. Si tú sumas kilogramos más kilogramos, el resultado va a ser kilogramos. Si usted resta temperatura, grados Kelvin menos grados Kelvin, lo que resulta va a ser grados Kelvin. Entonces, estamos hablando de dimensiones, no estamos hablando de cantidades numéricas. Eso es otra cosa. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Si yo sumo longitud más longitud más longitud, recuerda que L es longitud. ¿Qué te resulta? Otra longitud. Lo mismo si tú restas, ¿no? Si resto m, ¿qué significa? Masa. Masa menos masa es igual a masa, ¿no? Entonces, no se cumplen, pues, las leyes matemáticas en este tipo de ejemplos que estamos observando nosotros el día de hoy. Bien, muchachos, vamos a pasar a ver al siguiente, principio de homogeneidad dimensional. Como ya te aclaré hace un momento, ¿no? Si tú sumas longitud más longitud más longitud, el resultado es longitud, ¿no? Entonces, vamos a regresar. Si tú sumas longitudes, ¿cómo son los 4 que ves acá? Son iguales, ¿no? Entonces, en vez de suma yo puedo poner igual y esto no va a cambiar en nada, va a seguir siendo válido, ¿no? Si yo resto dimensiones, masa, 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 me va a dar otra masa, pero también los puedo igualar a los 4 y esto no va a cambiar. Entonces, ¿qué te quiero explicar? Hay un principio llamado principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué explica eso? Cuando tú sumas o restas dimensiones, ¿no? El principio de homogeneidad aclara que esas dimensiones que se suman o se restan deben ser necesariamente iguales, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a ver otro caso, ¿no? Si una fórmula física es correcta, todos los términos de la ecuación son dimensionalmente iguales. A ver, acá tengo, por ejemplo, la dimensión A que está restando con la dimensión B al cuadrado, que es igual a C entre D. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, asumiendo que todas las dimensiones son iguales, simplemente en vez de menos o en vez de más, nosotros vamos a colocar igual. ¿Ve? Acá pongo el A en su corchet porque esto significa dimensión de A va a ser igual a ¿quién? A la dimensión de B al cuadrado. Fíjate que ya cambié el menos por el igual, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿quién? A la otra dimensión que está ahí. ¿Correcto? Muy bien. Ejemplo. En la siguiente fórmula física, ¿no? Ahí tenemos H igual a A más B por T más C por T al cuadrado. ¿Qué se cumple? Bueno, según el principio de la homogeneidad, ¿qué se debe cumplir, muchachos? Si todos son iguales, perdón, si se están sumando, se están restando, ¿no? Simplemente todas las cantidades van a ser iguales. Es decir, H va a ser igual a ¿quién? A la dimensión de A, que va a ser igual a ¿quién? A la dimensión de BT, y va a ser igual a ¿quién? A la dimensión de C por T al cuadrado. Fíjate cómo se igualaron los 4 que hace un momento 3 de ellos se estaban sumando. No, profesor, si se están restando, también tú lo igualas. Ocurre lo que te dije hace un momento cuando vimos la diapositiva anterior. ¿Correcto? Esto es importante porque te va a ayudar también a resolver ejercicios de dimensiones. Vamos a ver algunos ejercicios para que tú puedas complementar tu aprendizaje. Primer ejemplo o primer problema. Dice, identifica la dimensión de X. ¿Correcto? Bueno, tenemos ahí que A, ¿no? Es igual a K por coseno de 2pi por X por T. ¿Sí? Donde dicen que T es tiempo. A ver, ¿qué vamos a hacer acá, profesor? ¿Cómo voy a hacer este problema? Primero te explico el análisis. Por ejemplo, acá nosotros queremos hallar la dimensión de X. Si nos fijamos dónde está X, está aquí, ¿no? Ahora, X está dentro de todo este paréntesis, junto con 2, con pi y con T. Y justo tengo el dato que T es el tiempo, ¿no es cierto?
No tengo los datos de A ni de K. No vayas a pensar que es alguna magnitud. No se sabe, te tienen que decir qué tipo de dimensión o magnitud representa. Entonces, algo que me olvidé indicarte en la teoría anterior, te lo voy a indicar acá aprovechando este ejercicio. El coseno se calcula de una cantidad matemática, por ejemplo, de 90 grados, de 40 grados, ¿no es cierto? ¿Recuerdas eso en trigonometría? ¿No? Los cosenos, seno, tangente, etcétera, se calculan de cantidades numéricas. ¿Qué quiere decir? Que este 2pi xt debe representar un número. Entonces, si esto de acá es un número, en las dimensiones no te permiten números. Es decir, todo esto debe ser necesariamente igual a 1 porque en las dimensiones las cantidades matemáticas siempre van a ser igual a 1. Por ello es que 2pi xt lo debe igualar a 1 por la definición que te acabo de comentar hace un momento. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver acá la solución. Por propiedad. ¿Qué propiedad, profesor? Bueno, el 2pi xt debe ser necesariamente igual a 1. Repito, ¿por qué? Porque 2pi xt representa una cantidad numérica, ya que el coseno se halla solo de una cantidad numérica. Y aquí está 2pi xt. Por lo tanto, esa cantidad numérica, ¿no?, siempre va a tener como dimensión al número 1. ¿Correcto? Entonces, si nosotros hallamos las dimensiones de cada uno de ellos, ¿cuánto es la dimensión de 2? Bueno, 2 es un número, también va a ser 1 su dimensión, ¿no? Recuerda que todo número, dimensionalmente hablando, siempre va a equivaler a 1. Pi es un número, su dimensión va a ser otro 1. X, bueno, es la dimensión que me están pidiendo, lo bajo como X. Y T minúscula dice que es tiempo, su dimensión es T mayúscula. Todo esto igual a 1. Bueno, muchachos, el problema es sencillo, ¿no? El problema ya está bastante sencillo, ya, bueno, estoy repitiendo lo que está arriba, ¿no? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, multiplicamos, pues. Los unos desaparecen, te queda x por t igual a 1. Pero yo no quiero x por t, sino quiero x solito. ¿Qué hago con el t? Está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, ahí está, ¿ve? X es igual a 1 sobre t. ¿Correcto? Ojo, el 1 se debe quedar allá necesariamente. Aquí estos dos ya no se ponen, no es necesario. Pero como las dimensiones no permiten fracciones, recuerda que este t que está abajo, ¿no? Fíjate, 1 sobre t, ahora sí estoy hablando de dimensión de x, ¿no? Hace rato no lo puse, ahora sí lo pongo. La dimensión de x va a ser igual a 1 sobre t. Pero recuerda que no se permite fracciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese t va a subir con su exponente, ¿no?, cambiado en signo. Es decir, si acá tiene 1, acá va a tener menos 1. Y esa sería la respuesta de la pregunta que nos están planteando. Ya encontré la dimensión de x. ¿Listo? Sencillo si sabes la propiedad. Si no conoces la propiedad, te va a ser imposible hacerlo. Vamos a ver el ejercicio 2. Te dice, calcula la dimensión de x. Bueno, acá tengo x igual a 8mg por logaritmo de 12. ¿Ya? Donde m minúscula dice que es masa y g es igual a la aceleración de la gravedad. Bien, muchachos, vamos a ver cómo vamos a solucionar este problema, pero te adelanto, logaritmo de 12 es una cantidad numérica. Entonces este resultado va a ser 1. ¿No es cierto? 8 también es una cantidad numérica. Su dimensión es 1. Solamente nos quería que x es igual a m por g, porque m y g sí son magnitudes. Entonces el 8 y el logaritmo de 12, vamos a decir así literalmente que desaparecen. ¿Ya? Entonces, coloquemos aquí la dimensión de x, ya lo bajé acá, ¿no? Es igual a 1. ¿De dónde salió el 1? Bueno, el 1 es la dimensión del 8. M es masa. ¿Su dimensión cuál es? M mayúscula. Esto está en tu tablita, en tu módulo. Ahí está. ¿Sí? G nos dice que es aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, ¿no?, que es G, tiene como dimensión LT a la menos 2. Esto también está en tu módulo o en tu libro, ¿correcto? Y el 12, ¿sí? El 12 es una cantidad numérica, perdón, logaritmo de 12 es una cantidad numérica. ¿Esto cuánto va a valer? 1. ¿Listo? Y si te das cuenta, el problema ya se ha hecho sencillo ya. Los unos se eliminan, vamos a decirlo así, eso no ocurre en realidad, pero
Vamos a decirlo así para que comprendas. Y la dimensión de x simplemente sería m, L que bajó y t a la menos 2. Ya está expresado la dimensión de x. Y eso sería la solución del problema, estudiantes. En el ejercicio 3 nos piden calcular en la ecuación homogénea el valor de ¿quién? De la dimensión de k. Bueno, acá nos dicen que k es igual a p por d por h. Pero ¿dónde? P es presión, D es densidad y H es profundidad. Muchachos, si nos fijamos en nuestros textos, ¿no? Y buscamos la dimensión de presión, vamos a encontrar que la dimensión de la presión, ¿no? Es esta de acá. La presión tiene como dimensión M, L a la menos 1 y T a la menos 2, ¿correcto? Esto aparece en los textos. La semana pasada te enseñé a calcular las dimensiones, ¿no? De las magnitudes derivadas, ¿correcto? Bueno, ya tengo la presión. ¿Qué me falta? La densidad. La densidad tiene como dimensión mt a la menos 3. Ahí está. Y h, que es profundidad, bueno, la profundidad no va a aparecer en tu texto. La profundidad es longitud. Entonces, si es longitud, la profundidad va a tener como dimensión AL de longitud. ¿Correcto? La longitud se puede expresar de varias formas, como profundidad, como altura, como ancho, como largo. ¿Correcto? Hay que tener cuidado nada más en ese aspecto. Entonces, si yo quiero hallar la dimensión de K, ¿qué es lo que debo hacer? En lugar de P, que es presión, voy a colocar su dimensión. En lugar de D, también su dimensión. Y en lugar de H, su dimensión. Y esto ya prácticamente se convertiría en un problema algebraico. ¿Por qué? Porque la dimensión de K que yo quiero calcular va a ser igual a la dimensión de la presión. Fíjate este rojo. Este rojo, ¿de quién es su dimensión? De la presión. Ahí está. De la presión es su dimensión. ¿Correcto? Ahí lo ves. Este negrito que está acá, mt a la menos 3, ¿de quién es su dimensión? De la densidad. Y este verde que está acá, de la altura. Lo he representado por las dimensiones a cada uno de ellos. Entonces, si yo reduzco, empecemos con las m's. M por m, acá tienes m al cuadrado. ¿Correcto? ¿Qué pasa con las L? Bueno, no ha salido acá la L, me parece. L a la menos 1, ¿no? Sí, está bien, ¿no? L a la menos 1 está acá de color rojo y ahí aparece L de color verde. Acá se supone que L tiene exponente 1. ¿Qué ocurre cuando tienen el mismo exponente con los signos cambiados? Se eliminan. Por ello es que L no se va a colocar, se eliminó. ¿Correcto? El único que va a quedar, o el último que va a quedar va a ser T. T a la menos 2 por T a la menos 3, colocas la misma base y los exponentes, como tienen signos iguales, lo vas a sumar. Si tuvieran signos diferentes, lo vas a restar. Menos 2, menos 3, menos 5. Y ahí tendríamos la respuesta del problema número 3. Ya hay la dimensión de K. ¿Correcto? Vamos al problema número 4, a ver, donde nos piden calcular también la dimensión de K si la energía asociada a la posición de un cuerpo se da de la siguiente manera. Bueno, esa energía E, ¿no? Se sobreentiende que debe ser E, es igual a K, que es la dimensión que nos están pidiendo, por G por H. Bueno, sabemos que es energía, pero no sabemos qué cosa es G ni qué cosa es H. Acá nos aclaran, ¿no? Donde G es aceleración de la gravedad. Bueno, aceleración ya lo hemos usado hace un momento. Y H es altura. Bueno, la altura es longitud. ¿Correcto? Entonces, va a ser un poco más fácil resolver este problema, ¿no? ¿Qué debemos saber? Bueno, debemos recordar cuáles son las dimensiones de G y de H, pero también las dimensiones de E. Nuevamente vas a revisar tu libro y vas a encontrar que la dimensión de la energía, ¿correcto? De la energía, que es la misma que del trabajo, que del calor, va a ser igual a m por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Correcto? Ahí está la dimensión de la energía E. Nos piden la dimensión de K. Entonces, vamos a utilizar lo que se conoce. G tiene como dimensión ml a la menos 2. ¿No? Pero acá creo que hay un error, es LT a la menos 2, muchachos, ¿ya? Hay un lapsus acá. ¿Correcto? Ahorita lo vamos a corregir. Y H, ¿qué cosa es? Altura. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mientras voy haciendo la corrección, ¿no? G es LT a la menos 2, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer con estos tres ejercicios, con estos tres datos, profesor? Bueno, vamos nosotros
a reemplazar en la ecuación. ¿Sí? Mientras voy corrigiendo, saca tu hoja o tu cuaderno y reemplaza a ver estos valores que estás viendo acá. Ya, quien me dice la respuesta antes que todos, ya sabe que va a tener su nota. ¿Correcto? Mira bien, ya lo copiaste, ya lo observaste, es ml cuadrado t a la menos 2, acabo de hacer una corrección, es lt a la menos 2 y abajo es l. ¿Listo? Muy bien. A ver, mientras voy corrigiendo ese pequeño error, ya es l t a la menos 2. Ahora sí muchachos. A ver, de repente alguien me gana, si alguien me gana, sería excelente. Ahora sí está la corrección hecha ya. Ahí tenemos la energía, ml cuadrado t a la menos 2, ¿no? Ahí tenemos la gravedad, que es L por t a la menos 2. Y tenemos la altura, que es L, ¿correcto? Ahora sí ya está corregido. Muy bien, los felicito. Ya hay 3 alumnos que han dado la respuesta del ejercicio, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver nosotros nuestro problema? Bueno, lo que vamos a hacer simplemente, muchachos, ¿no? Es reemplazar, pues, esos valores, ¿no? ¿Dónde? En la ecuación general. ¿Ya? Entonces, lo vamos a corregir acá. Algunos ya han terminado de resolver el ejercicio. Entonces, vamos a ver cuál sería la solución final. ¿Correcto? Me parece que acá vamos a ver una corrección. ¿Ya? T a la menos 4. Así sería la respuesta. Listo. Ahora sí, ya lo corrigía en tu presencia. Ven, ahí están todos, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué ocurre? Acá en la fórmula, como te dije, felicito a aquellos que han hecho los ejercicios muy bien. Ahorita voy a revisar, ¿no? Reemplazamos, en vez de ml cuadrado t a la menos 2, ¿no? Y en vez de k, no sabemos cuál es, en vez de g ponemos su valor y en vez de h ponemos su valor. Ahí está, ¿no? Como dimensión cada uno expresado. E con corchete, k con corchete, g con corchete y h con corchete significa dimensión de cada uno de ellos. Bueno, reemplazamos, ¿no? Acá también hay un lapsus, ¿ya? De acá en adelante tú lo vas a hacer mejor el ejercicio porque confío en que lo puedas desarrollar, ¿sí? Entonces, en vez de E, ¿qué vas a colocar? ml al cuadrado t a la menos 2, ¿correcto? Te lo voy a dejar a ti porque sé que vas a poder resolverlo. En vez de K, ¿qué vas a poner? Bueno, K no tiene, es lo que vamos a calcular. En vez de G, ¿qué vas a poner? Ahí está, LT a la menos 2, ¿listo? Y en vez de L, ¿qué vas a poner? Perdón, en vez de H, ¿qué vas a poner? L, ¿correcto? Listo, muchachos. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Correcto? Dejo a ti la 4 como pregunta para que lo vayas indicando al final de la clase. 5. La fuerza F se define como. Bueno, ahí tenemos la fuerza F, que es igual a m a la x por a elevado a la y, donde m es masa, a es aceleración, y te piden calcular x más y. Bueno, acá vamos a ver ese aspecto, ¿ya? Solución. Bueno, debemos saber siempre lo siguiente, ¿no? Si te dicen que F es fuerza, bueno, entonces recordemos que la fuerza tiene como dimensión ml por t a la menos 2. Eso también está en el texto, ¿correcto? Acá te dicen que F es fuerza, entonces la dimensión de la fuerza F es esta de acá. ¿Qué más conozco? Bueno, conocemos A. Dicen que hace aceleración. Bueno, la aceleración tiene como dimensión LT a la menos 2. Ahí está. Y M es masa. Su dimensión simplemente es M. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores en la ecuación inicial. ¿Qué ecuación, profesor? En esta, ¿no? Que F es igual a M a la X por A a la Y. ¿Correcto? Pero lo que vamos a hacer es ya colocar sus dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de F? Acá está, ml por t a la menos 2. O sea, ahí está, ve abajo, ml por t a la menos 2. ¿Cuál es la dimensión de m minúscula? Es m de masa mayúscula, m a la x, está elevado a la x. Y a, esa aceleración es lt a la menos 2. Ahí está, lt a la menos 2 elevado a la y. Bueno, todo esto es álgebra nuevamente, ¿correcto? Si nosotros resolvemos, en la primera parte lo dejamos así, ¿no? X también se queda acá con la M como exponente, pero el Y, recuerda que ingresa dentro del paréntesis, ¿no? O sea, te va a quedar L a la Y. ¿Por qué, profesor? L tiene acá 1, se multiplica por Y, te queda Y. Menos 2 por Y, acá te queda menos 2Y. ¿Listo?
Y lo que vamos a hacer simplemente es una analogía. O sea, en el primer caso tengo m, ¿no? Y en el segundo caso tengo m a la x. ¿Cuánto es el exponente de m? Bueno, acá es 1. Entonces, ¿cuánto debe valer x? X debe tomar el valor de 1. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Para el siguiente caso, L es igual a L a la Y, porque tomamos esta L primera con la L que está después, que es L a la Y. Nuevamente nos damos cuenta de que Y también va a tomar el valor de 1. Y la pregunta es calcular X más Y. ¿Cuánto sería el valor de X más Y? 2. ¿Correcto? Bueno, no salió acá la respuesta, pero ya está sencillo, ¿no? Calcular X más Y, ¿cuánto sería, muchachos? X más Y, 1 más 1, 1 más 1 es igual a 2. La respuesta en el problema 5 es igual a 2. ¿Correcto? Muy bien. Tarea. Página 52 del 16 al 20. ¿Sí? Del 16 al 20. ¿Para qué día, profesor? Bueno, hoy es lunes, vas a entregarlo el día miércoles, ¿correcto? No te olvides, el día miércoles me debes entregar la tarea. Hay alumnos que me entregan la tarea domingo, sábado, ya no te voy a revisar, ¿correcto? A más tardar me entregas la tarea el día de hoy, miércoles, porque si entregas después, la nota no va a ser la misma de estudiante, ¿ya? Entonces hay que hacer ese esfuerzo, ¿ya? Muy bien, muchachos, esa sería la clase entonces del día de hoy. Muchas gracias por su atención.